25 de julio, fecha en la que celebramos un día más de la fundación de esta hermosa ciudad de Guayaquil. Hoy, un programa especial. Nos acompañará el alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, pero también nuestros compañeros Jorge Rodríguez y Luis Antonio Ruiz, anchors principales de nuestros noticieros de la ciudad. Bienvenidos y buenos días. Palabra sincera de tu gente, y en nuestros corazones te encuentras presente, en calles, parques y plazas, y en tu belleza natural, en todo lo que siente mi alma, mi ciudad. Ya está con nosotros el alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot. Gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Jaime, una de las grandes obras que la ciudad está pendiente es lo que va a suceder el 31 de julio, que es la inauguración de la extensión del aeropuerto, pero también mucha expectativa hay sobre los puentes que unirían a otros cantones vecinos. Bien, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buenos días a todos. El uno es un aspecto que responde al Gran Guayaquil, el de los puentes. Efectivamente, el problema de tránsito en Guayaquil en gran parte se causa por lo que se origina en otras ciudades y básicamente en Daule y San Borondón. Pero Guayaquil sufre el problema, tenemos que arreglarlo. Entonces, los alcaldes de Daule, de San Borondón y de Guayaquil hemos decidido hacer dos puentes. Uno que a la altura de La Joya, en Daule, se une a Guayaquil, y el otro en San Borondón, a la altura del Liceo Panamericano, que cae en Guayaquil, cerca de la laguna de oxidación de Interagua, pero que nosotros planeamos a través de la vía José María Egas, llevarlo por sobre la terminal terrestre para que el tráfico no se abarrote en la Avenida Las Américas. Porque no se trata de salvar solamente el tema del puente de la Unidad Nacional y de la vía Pedro Menéndez, sino también la Avenida Las Américas. Entonces hay que abrir un nuevo ramal hacia el centro-oeste de Guayaquil y eso es lo que vamos a hacer. Tendremos los estudios, Dios mediante, en 2 meses. El financiamiento se está estudiando también, afinando porque sabemos cómo se va a manejar. Las negociaciones internacionales sobre el crédito también están marchando y tan pronto tengamos esos estudios, bueno, vamos a pasar a la otra fase, que es la fase de licitación. El aeropuerto ampliado, como usted lo llama, el José Joaquín de Almedo, es un tema de Guayaquil, del país y del mundo, porque ese aeropuerto ha sido galardonado varias veces como el mejor del mundo en su categoría, no por ser un monumento de vidrio, acero, piedra y elementos decorativos, sino porque es el que más bien trata a los pasajeros en el mundo, y eso es lo que cuenta, que se sirva a la gente. Yo hace 8 meses dije que a fines de julio de este año, 14, entregaría ese aeropuerto ampliado, y voy a cumplir con mi compromiso algunas horas antes del vencimiento del plazo, porque a la 1 de la tarde del viernes 31, la próxima semana, entregaremos el aeropuerto ampliado a 60.000 metros cuadrados de terminal de lujo, 10 mangas y una capacidad para 7 millones de pasajeros, lo que lo reconfirma como el aeropuerto más grande del país. Alcalde, María José Antonio, buenos días, amigos. Quería plantearle un par de cosas. Lo primero, es importante también que Guayaquil sepa qué va a pasar con el concurso de los goles. ¿Está por declararse desierto? ¿Es ya una confirmación? Ese tema, parece que no hubo la oferta suficiente para esta licitación que convocó el municipio. Hubo una sola oferta. Sería legal adjudicar con una oferta, siempre y cuando la oferta cumpliera con las condiciones de las bases. La oferta no cumple con las condiciones de las bases. Y además, por ser una primera convocatoria, es nuestra costumbre, aunque esa oferta cumpla con las bases, declarar desierta para buscar la competencia. Entonces, la declaratoria desierta es concomitante a la apertura nueva, en el mínimo tiempo legal, con algunas modificaciones para poder proceder a esa competencia. De manera que no va a haber un retardo crucial, ni mucho menos. ¿30 días? Aproximadamente. El remover los goles es una necesidad. Llegar a 11 metros en marea baja, de profundidad 13 en alta,
Eso va a beneficiar enormemente la competitividad y la navegación hacia los puertos de Guayaquil. Hoy por Guayaquil, según datos del Servicio de Aduanas Nacional, entran y salen más del 83% de los productos que se importan y se exportan desde el Ecuador hacia el Ecuador. De manera que es vital que hagamos eso. Y obviamente lo vamos a hacer. Y a propósito del dragado, si me permiten, también en una entrevista que le hiciéramos hace poco nada más al prefecto, él explicaba que la competencia, al prefecto Jairala, efectivamente, como usted ha señalado en reiteradas ocasiones, le pertenece a la prefectura del Guayas y al gobierno, pero que hoy, aún estando cerca el fenómeno del Niño, no es prudente hacerlo porque hace falta actualizar estudios. Eso de alguna manera contraviene lo que usted piensa. A ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Totalmente. La remoción del obstáculo rocoso denominado los goles. Es el canal de acceso al puerto marítimo. El canal de acceso, eso es en el mar. Sí. ¿No es cierto? Lo que está haciendo el gobierno, que ojalá lo complete también, es el dragado a 960 en marea baja del resto del canal al puerto. Acá estamos hablando de algo muy, muy importante. Algo que debió haberse hecho desde 1968, cuando el Comité Ejecutivo de Vialidad pasó desgraciadamente a manos del Consejo Provincial de aquella época, cesó el dragado de los ríos. Imagínense usted 68. No se ha retirado el limo, no se ha retirado la arena. Y tampoco se va a retirar hasta que venga el Niño. Y eso va a ser un problema. Dios quiera que el niño no venga, y si viene, que venga un niño chiquito. Porque el problema, cada autoridad tiene una competencia, y yo se lo recalco siempre. La nuestra es el drenaje de la ciudad. Hemos tomado muchísimas providencias para eso, en los pocos puntos vulnerables que tiene la ciudad, muchísimas providencias, y lo seguiremos haciendo. En todo caso, eso, los albergues, la medicina, los equipos sustitutivos, el enderezamiento de canales, la profundidad de ciertos ramales de estero, esa es nuestra responsabilidad. Pero si ese drenaje, y aquí se entiende claramente, el agua de Guayaquil a este nivel debe drenar. ¿A dónde drena? Al río. Si el río tiene un nivel que no permite drenar, el problema no es el drenaje, el problema es el río. Y el río, cada año, especialmente el Daule, aquí estamos ya en el Guayas, pero el Guayas se forma de la confluencia del Daule y el Babahoyo. En el río Daule hay una presa, en el Babahoyo no hay presa. Baja poca agua por el Daule, limpia poco en marea baja. El Babahoyo baja con violencia, crea otra cortina, otra presa, un muro. Entonces en el Daule se da una especie de efecto batea. Cuando entra el limo y la arena, no puede salir, porque a la hora de salir, del lado de la presa no empuja, y el lado de la cortina de agua del Babahoyo no deja salir el agua. Si eso no se resuelve, no en Guayaquil, en una veintena de ciudades de la cuenca del Guayas, un fenómeno del Niño grave e inclusive un invierno fuerte pueden causar serios estragos de inundación y destruir además los cultivos en las zonas bajas. Eso, repito, no es culpa de este gobierno. Tiene desde el año 68, pero este gobierno ya tiene 7. Entonces ya cuando uno tiene 7 años ya no es cuestión de los de siempre, es que uno está dentro de los de siempre también. Entonces esto tiene que remediarse, y por eso yo soy muy claro: juntos debemos actuar. La ciudadanía espera que se actúe en conjunto. Gobierno nacional, gobierno seccional, gobiernos locales, no solo el de Guayaquil, todos los gobiernos locales. Coordinados debemos actuar, pero revueltos no vamos a estar. Cada cual tiene su competencia, cada cual tiene su responsabilidad, cada cual debe cumplir con lo que le toca y responder de un eventual incumplimiento. Y cada cual de nosotros tiene inquietudes, y Luis Antonio también tiene otras. Sí, en los recorridos que hemos realizado muchas veces por los barrios de Guayaquil, percibimos que hay la obra, se llega a todos los rincones de nuestra ciudad, con asfalto, con sistemas de agua, alcantarillado. Pero también percibimos que de alguna manera, por algún motivo, hay como una especie de distanciamiento entre esas comunidades y las autoridades, entiéndase, las autoridades del gobierno y las autoridades seccionales. Quizás el concepto de la casa comunal se ha perdido en cierto sentido,
y eso impide la interrelación, la integración de las comunidades para que los vecinos se lleven bien. Vemos mucha pelea entre vecinos, mucho conflicto entre ellos. No hay un líder en esos sectores. A ver, usted me ha hablado primero de una especie de no comunicación entre los vecinos y las autoridades, y luego me ha hablado de una falta de comunicación o de armonía entre los vecinos. Entonces vamos a hablar de las dos cosas. Primero, las casas comunales, que para mí son vitales porque son elementos de unión, como usted bien lo ha indicado, no son competencia del municipio. Sin embargo, si alguien está haciendo casas comunales y reparando casas comunales e integrando a la gente entre sí, entre otras cosas para que no pase lo que usted dice, inclusive poniendo cursos para formar a las personas en varias disciplinas, poniendo computación, somos nosotros. Ahora, relación entre el pueblo y las autoridades, eso no depende de que usted haga una casa comunal o no haga una casa comunal. Eso depende de cuánta cercanía tiene usted con el pueblo, y créanme que conmigo no hay ninguna lejanía. Primero porque yo soy alcalde, que no soy alcalde de escritorio. Yo estoy con la gente todos los días. Esa es mi forma de ser. Tengo 30 años haciendo eso. Conozco cada rincón de la ciudad de Guayaquil y créanme que a decenas y decenas de miles de personas. Y la votación que durante 10 elecciones seguidas que he ganado abrumadoramente desde el año 1990 indica que conmigo hay comunicación. De manera que uno no se comunica con el pueblo a través de casas comunales, ni siquiera a través de la prensa, de cadenas de televisión. Uno se comunica con el pueblo como usted se comunica con su familia, como usted se comunica con sus amigos. Y eso yo lo hago todos los días. Son cosas distintas. Ahora, vamos a seguir, tiene usted razón, en aquello de hacer casas comunales, porque para eso sirve también el parque barrial, que hay veces no se comprende. Y la gente quiere parques barriales, de los cuales hemos hecho 1.500 y pico, sin contar los grandes e inclusive el metropolitano. Primero porque el espacio que no es parque, en el fondo es un muladar, está asignado como parque, pero ustedes lo habrán visto como periodistas de comunidad, son lugares abandonados, la gente no quiere eso. Y segundo, quiere el parque transformado porque ahí se hacen actos sociales, individuales, colectivos, cívicos, festividades del barrio, comunicación, e inclusive en emergencias son lugares de reunión y hay veces hasta centro de acopio o centro de ayuda. Entonces, para eso nosotros sí tenemos claro que esa es una tarea fundamental y vamos a continuar con ella. Hablando de parques, tanto Luis Antonio como Jorge y conmigo también coincidíamos que cómo dentro de la planificación del progreso de las obras de Guayaquil, si hay la posibilidad de repetirse el parque acuático del cual hablábamos para también, mí ¿verdad? Es una de las obras más importantes de su gestión, precisamente porque integra al ser humano, en este caso al chiquito, en el comportamiento social, ¿no? Le hablaba a María Josefa de que hemos percibido que estos niños que participan, que gozan del parque acuático, al verse entre ellos y al seguir el ejemplo del que, por ejemplo, no hace sus necesidades en el agua, del que obedece a su madre, absorbe esa positiva actitud y va creciendo ya como un ciudadano de bien. ¿Cuántos más de estos parques? Lo que usted dice es muy cierto y hay algo adicional. La gente pobre tiene el derecho de vivir bien. No solo porque se integren, sino porque esa gente que va a esos parques acuáticos o a los juegos de agua, que hemos hecho muchísimos gratuitos para niños pobres, no tiene el dinero para irse ni a la costa, ni a la playa, menos al exterior. Y entonces ven todo esto a través de la televisión, que informa de lo que pasa en el mundo, y esa gente dice, bueno, ¿y yo por qué no tengo esto? Y a mí me enorgullece decir que los juegos de agua para niños pobres que existen en la ciudad de Guayaquil y el balneario artificial, que es el primero en América para la gente pobre, no los tienen los ricos de la ciudad de Guayaquil. No hay ningún club social de Guayaquil, de esos a los que suelen llamar pelucones, que tenga ese tipo
de diversión para los niños ricos, pero los pobres lo tienen y eso es bueno. ¿Van a construirse más, alcalde? Sí, señor. El segundo que vamos a construir, y si usted va por allí ya verá un letrero, y mis letreros son solamente el anuncio de la realidad. Yo no hago promesas que se las lleve el viento después de las elecciones. Yo hago compromisos serios que los cumplo como toda mi vida. Vamos a hacer una réplica del sector sur. El del sector sur sirve a Plan Piloto, Trinitaria, Fertiza, Los Guasmos y las ciudades del sur. Bueno, sirve a cualquiera que vaya, pero básicamente la gente tiende por su ubicación a ir al sector. El nuevo va a ser para beneficiar a todos los sauces, Alborada, Guayacanes, Samanes, Orquídeas y las ciudades del norte. Por la disposición del terreno va a ser un poquito más pequeño, no muy pequeño, un poquito más pequeño, y luego iremos viendo otros sitios, porque ya en materia de juegos de agua gratuitos para los niños pobres, ya realmente nos faltan muy pocos lugares. Yo creo que el próximo lo vamos a hacer a la altura del kilómetro 8,5 de la vía Daule, en un lugar que reúne a 26 cooperativas que están en ese sector, que giran alrededor de la Florida y de la Juan Montalvo. De manera que esas son dos obras que ya las estamos estudiando, muy pronto serán licitadas, contratadas, se iniciarán y espero, Dios mediante, inaugurarlas el año que viene. Un tema que particular, Jorge Rodríguez ha venido siguiendo, es el tema de la movilidad, y Jorge tiene algunas inquietudes. Sí, puntualmente, alcalde, el tema de la metrovía, la última vez que conversamos me dijo está en estudio si llegan o no los biarticulados. El presidente de la Fundación Metrovía lo asegura, más bien, él dice ya son necesarios. Entonces se va a convocar ya esta licitación para tratar de movilizar a más gente en menor número de unidades, como pasa en grandes ciudades. Sí. No lo veo convencido. No, simplemente le voy a explicar el problema un poquito más allá de eso. La metrovía es un gran sistema de movilidad, es masivo y es rápido y es barato. Y debe crecer. Porque hoy día técnicamente usted puede hacer cualquier sistema de movilidad, pero si por ejemplo usted tiene que subsidiar, como en otras partes pretenden hacerlo, $1 millón diario de subsidio, yo le hago una pregunta: $1 millón diario de subsidio es más de la mitad del presupuesto municipal. El gobierno no lo va a pagar, el pueblo no tiene plata. Entonces simplemente es una discusión, ¿no es cierto?, bizantina. ¿Ok? Hay que ampliar la metrovía. Primero, una ruta más. Ya la tenemos estudiada, ya se expropió el terreno del Batallón del Suburbio. Vamos a entrar a construir la macroestación del Batallón del Suburbio y llevar una metrovía del suburbio, básicamente de la 29, hacia el centro. Eso amplía las rutas de metrovía. No es troncal, es una ampliación. Perdón, no es troncal, no, es una ampliación. Amplía las rutas, las troncales. Ya. Ahora, luego hay que ampliar en capacidad, a medida que la demanda crece, las existentes, que son 3. Y primero, la del Guasmo hacia el río Guayas, que es la primera. ¿No se pasa ahorita eso? No, sí se puede. De suyo ya lo estamos haciendo. De suyo ya hay buses articulados que han llegado. Ahora, ¿por qué se sigue ese orden? Porque por dos motivos. Primero, porque lo que se hace antes empieza a saturarse antes. Entonces, obviamente, cronológicamente, hay que hacerlo allí. Y segundo, no olvide usted que en Guayaquil, nosotros como municipio, ese es nuestro modelo integrador, no solamente por vocación, sino por eficiencia y por conveniencia económica. El municipio puso las macrocentrales de transferencia, puso las rutas y las paradas. Los transportistas son los dueños de los buses, no el municipio. Entonces, usted tiene también que darle un chance a los transportistas a que paguen sus unidades para volver a endeudarse, por ejemplo, con el tema del biarticulado. Para quienes no conocen qué es el biarticulado, es un bus que en vez de tener una bisagra y 2 cuerpos, tiene 2 bisagras y 3 cuerpos. En Bogotá lo han empezado a usar en el Transmilenio y ya hay que usarlo aquí. O sea, estoy plenamente convencido. Pero hay que explicar cómo suceden definitivamente las cosas. Eso es un determinante que implica cómo funcionamos. Usted me dirá, alguien me lo ha dicho, bueno, ¿y por qué el municipio no compra los buses? Claro, porque el doctor Borja compró los buses con la misma intención y con el mismo criterio de fondo de servir al transporte. ¿Usted sabe en qué quedaron los buses? Algunos son restaurantes por ahí en la sierra, los otros desaparecieron. Y los otros se los robaron. Se los robaron, exactamente. Entonces, el involucrar al transportista tiene un elemento social primero. Usted no le crea competencia. Usted no le crea competencia, usted no crea desempleo ni competencia.
Segundo, no se resuelve como no ha resuelto en otra parte. Como no tengo los pantalones para poner las cosas en su sitio, nuevos buses por esta vía y los antiguos al lado. Duplica el caos. Un caos. ¿No es cierto? Pero mientras tanto, Tercero, no. Ya vamos a lo suyo. Tengo 1 minuto y medio. Ok, entonces vamos a saltar, no vamos a responder la pregunta. Usted dice, mientras tanto hay gente que espera. ¿Con qué quiere comparar? Yo tengo un amigo que cuando le preguntaban cómo está su mujer, decía siempre, ¿comparada con quién? Entonces, usted me está comparando la Metrovía con el bus tradicional. Es que no puede compararlo con otra cosa. Entonces, estamos bastante mejor. Y dicho sea de paso, porque ahora todo el mundo me habla de tránsito a mí, nosotros tenemos 25 días de haber recibido parcialmente la competencia de tránsito. Pero los pasos a desnivel, la metrovía, los túneles y las macrovías de Guayaquil las hemos hecho nosotros y no los que tenían la competencia, que ahora hablan mucho, pero que nunca hicieron nada. Y justamente para cerrar los 30 segundos que nos queda, esa competencia que poco a poco va viniendo a Guayaquil, ¿cuál es el paso siguiente? Seguir sirviendo con el control de tránsito automatizado, servicio rápido, barato, técnico. Yo siempre digo, el pueblo no quiere coleccionistas de competencia. Al pueblo le importa un rábano quién le da el servicio. Lo que quiere es un buen servicio. Que lo ¿Pero que no quién funcionaba, sanciona? funciona. ¿Quién sanciona? Nosotros, el municipio. ¿La Policía Metropolitana? No. La unidad de tránsito con agentes propios que serán bastante menos que ahora, porque al entrar la automatización, el control vía cámaras se hace más fácil, más exacto, más preciso y no requiere de tanto personal. Pero con cámaras parecería más complicado el control. Así funciona en todas las ciudades modernas del mundo. Hay que hacerlo complicado. Y hay que preparar gente también para eso. Hay que preparar convocar gente para prepararla justamente por eso es para ser autoridad. cuando uno sopla, solo hace botellas y hay veces mal hechas. Hay que sudar para cambiar. Con saliva no se cambian los países. Con sudor sí, porque es fruto del trabajo, que es lo que quiere la gente. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Luis Antonio. Gracias, Gracias Jorge. a Pero sobre usted todo por la gracias, invitación. alcalde, por estar aquí con nosotros. Nos vamos a hacer un corte comercial. Ya volvemos. Son 479 años de la fundación de una ciudad que nació al pie del río, con gente trabajadora y lugares hermosos que la hacen única. Y qué mejor forma de celebrarla que rescatando esos detalles que la convierten en la perla del Pacífico. Y es que aquí en Guayaquil, a pesar de que el sol cae, las actividades y la diversión no terminan. Les preparamos un reportaje. Que el sol se oculte no significa que el día termine. Por el contrario, la diversión para algunos recién empieza. En la ciudad varios son los lugares y las actividades que los noctámbulos pueden realizar. Una opción es el Cerro Santa Ana. Sus escalinatas se convirtieron en uno de los polos turísticos de la perla del Pacífico. En sus más de 400 escalones se ofrece diversión, comida y artesanías. El colorido de las casas crean el ambiente propicio para la distracción. Los bares, cafeterías, peñas, discotecas y restaurantes que aparecieron después de la regeneración urbana del cerro crean esa magia que encanta a propios y extraños. Hermoso Guayaquil. Esta zona es hermosa. Guayaquil todo, la gente es muy amable, muy simpática. A pocos metros está la calle de la Orilla, que en 1920 tomó el nombre de Numa Pompilio Yona en honor al poeta guayaquileño. Esta calle llegó a convertirse en su época en el sitio predilecto de las familias más acaudaladas de Guayaquil. Ahora, en su estrecha vía empedrada, se realiza la exposición artística al aire libre más grande de la ciudad. El lugar es visitado por centenares de personas. Aquí además se ofrecen artesanías hechas con madera, cerámica y demás materiales. Son casi 500 metros en los que a cada paso se observan pintores, escultores, músicos, intelectuales que viven el arte en un entorno colonial. Y yo no podía irme sin llevarme un recuerdo. Si se anima, tenga en cuenta que por estas fechas la temperatura disminuye y lo recomendable es venir con ropa y zapatos cómodos. Y luego de la caminata por las peñas, qué mejor que descansar y poder observar a este Guayaquil por la noche. Amando todos sus rincones con pasión y
Una vez recargadas las baterías, seguimos paseando por Guayaquil y uno de los lugares más visitados es el Malecón 2000. ¿Sabe usted que si camina desde el barrio Las Peñas en el norte hasta el antiguo Mercado Sur, ahora Palacio de Cristal, habrá recorrido casi 2.5 kilómetros? La brisa del río y la seguridad del lugar lo convierten en uno de los sitios favoritos para hacer deporte por la noche, comer algo, ver el río o simplemente salir a caminar. Un Guayaquil que con el paso de los años ha ido reforzando su sinónimo de casa grande, que está dispuesta a abrir los brazos a quienes se decidan visitarla. No nos queda más que decir, ¡viva Guayaquil! Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En un programa anterior vimos cuánto eran y de qué región provenían los depósitos en los bancos en el Ecuador. Hoy queremos ver lo mismo, pero sobre los créditos concedidos por los bancos. A diciembre pasado, los bancos habían concedido algo más de 17.000 millones de dólares en préstamos. Una cantidad nada despreciable en realidad. Para el año pasado esto se acercaba a un cuarto o un quinto del tamaño de la economía, del PIB del país. De estos créditos, 10.000 millones habían sido concedidos en una sucursal bancaria de la Sierra, o sea, algo más de la mitad de los préstamos fueron a la Sierra. Mientras tanto, 7.100 millones habían sido concedidos por sucursales de la costa, algo menos de la mitad. El resto, alrededor de 200 millones, habían sido concedidos hacia la Amazonía y a Galápagos. En resumen, los créditos concedidos se reparten aproximadamente de la misma manera que los depósitos de la banca. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un programa más de los desayunos de 24 horas. En especial, este 25 de julio. Venga, disfrute con nosotros a esta hermosa ciudad de Guayaquil. Gracias, alcalde, gracias, Jorge, gracias, Luis Antonio, y que viva Guayaquil. Viva Guayaquil.